¿Cómo les va? Buen viernes, viernes de debate, 4 de junio. Hoy es el Día Internacional de los Niños, víctimas inocentes y de la agresión. Bueno, ya vamos a hablar dentro de un ratito con una licenciada en psicología, joven, bella joven, que no hace mucho que se recibió y también está trabajando desde hace un tiempo en una atención terapéutica. Vamos a hablar qué visión tiene ella de una chica joven sobre lo que está pasando, ¿no? en este maldito COVID, maldita pandemia que nos tiene a todos muy, pero muy preocupados, encierro, mucha bronca, mucho miedo. La gente no sabe qué hacer, angustia. Mucha gente se enferma no de COVID, sino de estar tanto tiempo adentro, de estar pensando, pérdida de trabajo, pérdida de familiares, de amigos. De todo eso vamos a hablar con una chica joven. ¿Cuál es la visión? Una chica que vive en Santo Tomé. Pero antes de eso, quiero decir algo. Hoy en Somos Noticia yo daba un pantallazo de un hecho que ha conmocionado a la ciudad. Cualquier hecho de violencia conmociona. Bueno, ustedes se acuerdan, lo comentamos acá en Somos Noticia, en Conceptos, en Debate, un hecho muy complicado en el barrio Mosconi, en calle 26 de enero, casi Dimas Mateo, cuando le entraron a una familia a las 7 de la mañana, lo tuvieron cautivo más de una hora y media, le robaron algo de dinero. El hecho fue muy violento. Bueno, se trabajó, a cargo está el fiscal Carlos Botero. Lo dije en su momento, ¿no? Todos los casos, o la mayoría de los casos resonantes en la ciudad, siempre le ha tocado a Carlos Botero porque estaba justo de turno. Y en la mayoría de los casos ha llegado a buen puerto. Eso demuestra el profesionalismo, ¿no? Caso Nelly Zárate, por ejemplo, uno de los casos. Bueno, este caso tuvo mucha connotación porque se dio, en el mismo momento que se había dado este caso, se dio otro caso en la Ruta 34, en Conscripto Sur Virgen. Bueno, un trabajo paciente, un trabajo con la agencia de investigación, con la gente del centro de monitoreo, porque hubo que trabajar mucho en ese lugar. No hay cámaras en la calle. Hay una cámara que está en un edificio que está ahí en calle Constitución, entre 26 de enero y Aristóbulo del Valle, que enfocaba a una esquina. Entonces veían autos pasar. Hay un testigo, una señora que dice que vio salir a 3 personas de esta casa y que se subieron a un auto, pero ella no se acordaba qué auto era. Era un auto chico, un utilitario. Bueno, y claro, la cámara que enfocaba a la esquina veían pasar autos, pero claro, no sabían si ese auto había arrancado de ese lugar que estuvo estacionado mucho tiempo enfrente, o eran autos que venían por 26 de enero. Bueno, este trabajo de investigación dio sus frutos porque ayer nos enteramos, yo lo comentaba alrededor de las 14 horas a través de la radio, de Radio Rafaela, hubo un allanamiento en el barrio Paseo del Este. Ahí estamos viendo las imágenes en calle Garrapa, si la memoria no me falla, el 600. Bueno, y la sorpresa fue total cuando la persona detenida es un comerciante muy, conocido en la ciudad, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los juegos infantiles. Usted tenía un chiquito, un nene, cumplía años y lo contrataba a este señor. Si esto no fue suficiente sorpresa, la otra sorpresa, que esta persona era presidente de la vecinal del barrio Belgrano. Alguien que participó en muchas reuniones pidiendo por la seguridad, pegándole a los fiscales o a la policía que no hacían nada. Bueno, este es el señor. Ayer fue el Día del Barrio. Era el Día del Barrio. Bueno, conmoción total en distintas esferas. Bueno, yo estoy en condiciones de comunicar, siempre extraoficial. Hoy se dio la audiencia imputativa. Mañana a las 11 de la mañana más o menos será la audiencia cautelar
donde el fiscal Botero lo va a imputar de un cargo muy grave, ¿no? Privación ilegítima de la libertad, agresión, uso de arma. Lo que yo estoy en condiciones de contarles a ustedes es que fue muy violento el acto donde 3 personas estuvieron dentro de la casa. Estas 3 personas serían foráneos, no son de Rafaela. En total se dice que podrían haber trabajado 4 personas. Esta persona que estuvo detenida o que fue detenida ayer, que está detenida, fue coautor, no entró a la vivienda, pero sí estuvo en el auto, en este utilitario que cedía de su propiedad. De hecho, las cámaras fueron hilvanando en un trabajo muy importante, de ahí la importancia del centro de monitoreo. Vieron a una camioneta con un logo, el logo de la empresa que este señor comercializa. Bueno, fue muy violento, le digo, porque la comunicación que hubo desde dentro de la casa con esta persona que estaba en el auto, repito, que es la persona que está detenida. Ustedes se acuerdan que en algún momento dijimos que las víctimas escucharon, les pareció que había un handy. Bueno, la comunicación era con la persona que estaban afuera. Aparentemente le decía, no encontramos, estoy hilvanando, no estoy pensando, no encontramos lo que vinimos a buscar. Y desde afuera le decían, bueno, si no te dicen, amenazalos, que le vas a cortar los dedos. Así de violento. La mujer en una habitación, totalmente precintada, maniatada, y el hombre en otra habitación. Fue muy, muy violento. Y hay otra cosa que adquiere mucha, mucha importancia. Estoy en condiciones de informarles que no sería descabellado que podría haber actuado un entregador. Repito, no sería descabellado pensar que podría haber participado un entregador de confianza de esta familia. Algo que esta familia le dijo, pensando que era amigo, y actuó de esta manera. Bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto, pero un vuelco fundamental. Pregunté si tenía alguna relación con el otro hecho que se dio un rato más tarde en la colectora. Pareciera que no. Sí, repito, estas 3 personas no son de Rafaela. No son de Rafaela. Repito esto, el hecho fue muy, muy violento, con amenazas de que les iban a cortar los dedos si no le decían dónde estaba un supuesto botín o una supuesta suma de dinero que la persona que estaba en el auto afuera, que es hoy el que está detenido, conoció a través de otra persona, que sería el entregador. Bueno, vamos a ver qué sucede mañana en la audiencia de medida cautelar. Es noticia, por supuesto, extraoficial, pero de muy buena fuente. La presentación, la pausa y la licenciada en psicología Luciana Arias. Auspician debate. La opinión. El diario de Rafaela. Letreros Errezul. Municipalidad de Rafaela. Máximo Hombres. Imprenta Rafaela. Stark Informática. Adrián Steinacker. Arquitectura Inmobiliaria. Camuso Fotografía. Banco de Santa Fe. Centro Asistencial Medicina Privada. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Lo bueno de ser natural. Y Lola.
Bueno, Luciana, ¿cómo te va? Buenas noches, buen viernes, gracias por atenderme. Hola, buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Bueno, qué gusto. Gracias por la presentación. Qué gusto verte, qué gusto verte. Luciana, bueno, sos muy joven, o vos dirás no tan joven, para mí sos muy joven. Te recibiste en un momento muy complicado, ¿no? Vos estás trabajando con una acción terapéutica que después vamos a hablar, pero ¿cuál es la visión de una chica joven, hace muy poquito, todavía no tenés el número de la matrícula, pero ¿cuál es la visión que tenés con este momento del COVID, ¿no? Tan complicante, tan complicado, tan difícil, ¿no? Porque los que tienen COVID con el miedo, con el susto, y los que no tienen COVID tienen miedo de tenerlo, pero también hay un montón de otros problemas que hacen a la vida, que hacen a la calidad de vida. Sí, te escuchaba vos al principio cuando mencionabas los aspectos que nos están atravesando en este momento y creo que sin hacer valoraciones generales, porque por supuesto que cada uno lo transita y lo atraviesa como mejor puede, por supuesto, pero creo que todos en algún momento, pensemos que hace más de un año y medio que estamos atravesando, perdón, más de un año, casi un año y medio que estamos atravesando la pandemia, y creo que en algún momento todos hemos sentido la incertidumbre y creo que la seguimos sintiendo, y es una sensación que nos invade. Incertidumbre en lo vincular, en lo familiar, en lo laboral, en lo económico. De alguna manera nosotros para armar nuestra vida, la armamos a partir de ciertas certezas de, bueno, la rutina que elaboramos todos los días, de las actividades que hacemos, de las reuniones. Y de alguna manera esto se vio modificado ante este contexto, y por supuesto que eso tiene efectos, y esos efectos muchas veces se traducen en malestares que se mantienen en el tiempo, que terminan en crisis de angustia, en tristeza. Por supuesto que todo eso viene aparejado de todas estas modificaciones y las sensaciones de, bueno, la pérdida de trabajo. Los chicos, los jóvenes que van a la escuela, no van a la escuela, sus actividades se vieron suspendidas. Me parece que es muy importante ante toda esta situación, darle lugar a esos malestares porque nos atraviesan. Y bueno, el adulto por su parte creo que tendrá que buscar la manera, tal vez, en algunos casos es necesario la ayuda de algún profesional, en otros tal vez acudir a terapias alternativas, pero es muy necesario al menos poner en juego ese malestar, esas angustias, porque... Sí. Luciana, ¿esto afectó por igual a los adultos, a los más grandes, o también afectó por igual a los más pequeños? Porque mucho se habla del tema de la presencialidad en las escuelas, mucho se habla de los chicos que, no pueden estar con sus amigos, que están siempre dentro de una casa, que no pueden salir, que se acostumbraron a estar siempre, los que lo pueden hacer, los que lo tienen, con el tema de la computadora, con el tema de un celular. ¿Fue parejo o perjudica más a los menores? Como te decía recién, creo que es una situación que nos atraviesa a todos. Por supuesto que el adulto muchas veces cuenta con otras herramientas y puede lograr esta situación desde otro lugar, y creo que con cierta responsabilidad ante los más chicos, debiera ser así. Y porque los chicos muchas veces no lo manifiestan en las palabras, bueno, estoy triste, estoy mal. Muchas veces las conductas que se manifiestan son de poca tolerancia, de ira, de rebeldía, porque tengamos en cuenta que como nosotros los adultos se nos modificó la rutina desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, a ellos también, y creo que pensemos que el año pasado la gran mayoría no tuvo escolaridad, con lo importante que eso es para ellos, que no solamente en la cuestión académica, sino principalmente en la sociabilización, que es una de las grandes funciones que cumple la escuela, los clubes, y por supuesto que se vieron afectadas. Y los jóvenes también, porque bueno, tal vez con otras herramientas, al ser más grandes, pero también muchas veces las maneras de manifestarse no son como las del adulto, cambian rotundamente. Luciana, y en este punto... Perdón, ¿no? ¿Por qué digamos, hablando del adulto, ¿por qué se sufre más? ¿Por el miedo al COVID? ¿Por el miedo a perder un trabajo? ¿Por el miedo a no tener más esa sensación de amistades, esa sensación de juntarnos, tan necesario, ¿no? en un ser humano? ¿Es compartida los miedos o hay alguno que pica en punta?
Y yo creo que eso va a depender de la situación que atraviese cada uno. Hay algunos, algunos tenemos tal vez la suerte de poder trabajar y tener cierta seguridad laboral, y bueno, y tal vez lo que va a prevalecer es el miedo tal vez a que un ser querido se contagie, o bueno, esta pérdida de cercanías con los vínculos, que bueno, que no tiene que ser necesariamente un distanciamiento social como se plantea. Y me parece que es importante destacar esto, que el distanciamiento físico no debe traducirse en un distanciamiento social, porque digo, en ese punto todos lo padecemos, la falta de reuniones, el argentino suele juntarse mucho. Creo que los miedos, no sé si son todos por igual, porque va a depender de cada uno, digo, del contexto que le toque vivir, pero creo que todos los miedos que vos mencionaste van surgiendo tal vez, prevalece alguno en algún momento. De todos modos, digo, la palabra miedo es un tanto complicada, en tanto que si se mantiene en el tiempo puede llegar a paralizarnos. Entonces, en algún punto, tomémoslo como un miedo que nos alerte y en todo caso nos movilice para, bueno, generar una modificación. Si tenemos algún malestar, intentar hacer algo para estar bien, buscar la manera, porque el miedo, que si se mantiene en el tiempo, muchas veces puede paralizarnos, y por ejemplo, un miedo a un contagio puede ser que nos retraiga a nuestro domicilio y no salir más, en un caso extremo, por ejemplo. Luciana, dentro de este contexto, vos hace poquito que estás recibida, pero charlando con tus profesoras o con otras colegas que ya están trabajando, ¿aumentaron las consultas al psicólogo en este tiempo? Consultas nuevas, digo, y los que ya venían con análisis con los psicólogos, a lo mejor la han tenido que parar un tiempo por el tema del COVID, ¿y eso perjudicó? Sí, efectivamente las consultas han aumentado, tal vez no directamente con el motivo por la pandemia, pero sí que la pandemia tal vez puso en tapete, bueno, distintas dificultades de la vida de cada uno, tal vez relaciones de pareja, relaciones laborales, sociales, que en algún punto, es como te decía antes, el adulto tal vez se acercó a un profesional para poder ir sobrellevando esta situación, y las consultas sí, al menos en lo que me han comentado mis colegas, han aumentado. Y bueno, y también, por ejemplo, han aumentado el consumo de psicofármacos, que eso también está probado por varios estudios. A veces bueno, las personas recaen como una alternativa efímera, que bueno, muchas veces necesita ser acompañado por un profesional en caso de que, bueno, uno requiera cierta medicación psicofarmacológica. Y me preguntabas otra cosa que no recuerdo. No, si los que ya se venían, o digamos con turnos en los psicólogos, si cuando lo tuvieron que parar porque no se podían realizar, sufrieron un atraso en esa sensación o en ese control, se podría decir, mensual. Bueno, en ese punto existieron ciertas diferencias, por supuesto siempre generalizando, pero bueno, el caso por caso es muy importante, pero sí tal vez en situaciones algunas personas al principio se negaban a lo virtual, porque bueno, era todo nuevo y por supuesto que cambia mucho a una sesión presencial. Pero bueno, y por otro lado, otras personas tal vez de una sesión semanal requerían de un acompañamiento con más presencia en términos de, bueno, estar ahí del otro lado y poder escuchar y poder acompañar esa situación. Así que como que eso también fue variando. Y por supuesto que con el tiempo, bueno, nosotros tuvimos un tiempo en donde se volvió a la presencialidad, ahora las sesiones volvieron a ser virtuales. Y bueno, hay algunos que se sienten cómodos con ello, otros no, pero la realidad es que es un método, creo que vino para quedarse. Luciana, en todos estos años que estudiaste, ¿hubo alguna materia o algo que se planteó que es muy parecido a lo que se está viviendo ahora? Más allá que la pandemia es nueva en el mundo, pero ¿hubo alguna materia, alguna clase, alguna charla que se asemejó para atender situaciones que están emparentadas con lo que hoy pasa? No, realmente no, creo que esto nos tomó de sorpresa a todos, bueno, tal vez a todos no, bueno, es alguna situación que se venía de alguna manera anticipando, pero no, teóricamente no hubo ninguna materia. Sí, por supuesto que, bueno, hay estudios epidemiológicos y cómo en todo caso distintas disciplinas van acompañando esas situaciones, epidemiologías que han sucedido muchos años atrás, digo, no ahora, pero
Pero bueno, es una situación traumática y lo más cercano que tenemos acá en Santa Fe, bueno, fueron las inundaciones de 2003 Claro. Y 2007, si mal no recuerdo, pero bueno, que tal vez también fue un acontecimiento que fue sorpresivo y que automáticamente a partir de ese acontecimiento se armó toda una red para acompañar la situación. Pero no, realmente desde la teoría, desde la academia, no, bueno, no estamos preparados para afrontar estas situaciones que, bueno, se requiere de mucha creatividad, creo, en estos momentos también. Las inundaciones del 2003, ¿no? Que fue muy traumática y fue muy difícil, la he vivido, he estado en Santa Fe. Más allá de ser licenciada en psicología, tenés un trabajo desde hace un tiempo muy importante, que es un acompañamiento terapéutico. Primero, ¿qué es en 2 palabras y cómo incidió la pandemia ante esta situación y ante los pacientes? Bueno, el acompañamiento terapéutico es una práctica que, bueno, que viene hace bastantes años, pero no tiene la relevancia ni la visibilidad que tal vez nos gustaría. Es una práctica que se incluye siempre dentro de un equipo terapéutico, es decir, una práctica interdisciplinaria con psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras. Es una práctica que nunca se lleva adelante solo. Y bueno, y está destinada a personas con cierto padecimiento psíquico, que tal vez necesitan ciertos abordajes alternativos a lo que podemos pensar, por ejemplo, como un consultorio. Tal vez el acompañamiento se puede dar en instituciones como hospitales generales, hospitales monovalentes, centros de día, en domicilios particulares, o por ejemplo acompañando cierta actividad a quien lo requiera, porque tal vez de otra manera no lo podía realizar si no estaría acompañado por alguien. Y siempre a través de un vínculo terapéutico, por supuesto, con una ética que guía nuestro trabajo en términos de no forzar tampoco a la persona a que realice lo que uno quiere, sino lo que esa persona va pudiendo. Por eso es la importancia de la presencia, muchas veces, con estas personas, y que se vio muy alterada en esta época de la pandemia, más que nada en el primer periodo de aislamiento del año pasado, y bueno, ahora nuevamente, en donde tal vez la modalidad que podíamos utilizar no es la función que cumplimos desde un consultorio, de una entrevista, de una sesión, sino es más en su cotidianidad más concreta, ¿sí? Y en este punto sí se vio como muy modificada, muy alterada, y en sus momentos, hubo momentos en donde tal vez el contacto diario, que nosotros a veces armamos acompañamientos de 2 o 3 veces por semana, no es un acompañamiento diario, y sin embargo, con la presencia de la pandemia y el aislamiento, sí fue necesario un acompañamiento más presente. Y por otro lado también, cuando en los momentos donde tal vez no estaba, la gran mayoría seguía trabajando virtualmente, los acompañantes empezamos a ir a los domicilios, a las instituciones, porque las situaciones así lo requerían. Bueno, Luciana, estás muy contenta, ¿no?, con haberte recibido y, bueno, pensar en el futuro y que alguna vez se va a terminar esta pandemia. Esperemos que sí, y con mucha responsabilidad por lo que resta del tiempo que esto nos atraviese. Bueno, ¿hay alguna película, creo, que dice los chicos crecen, ¿no? Así que, bueno, no lo dije, lo voy a decir ahora orgullosamente, vos sos mi sobrina, así que bueno, gracias por este contacto. No fue fácil, ¿eh? Los chicos crecen y bueno, y seguramente la tía Estela que está viendo ahora o la abuela Lidia se le debe piantar un lagrimón. Pensar que de chiquitita vos y al Maxi hemos hecho mucho para criarte, así que es un orgullo personal. Gracias, gracias por este contacto, sabés que te quiero mucho, mucho. Digo siempre que sos mi sobrina preferida, no lo quise decir antes, porque quería charlar con vos desde la visión de una psicóloga joven, pero gracias por esto y la verdad que los chicos crecen. Gracias a vos, tío, por la invitación, por tenerme en cuenta y espero que nos veamos pronto cuando todo esto pase. Bueno, cuídate mucho, te quiero mucho. Yo también. Un beso grande. Chao. Bueno, Chau. Pido disculpas, ¿no? Orgullosamente es mi sobrina que se recibió no hace mucho tiempo y la vi crecer y hicimos mucho, ¿no?, para que ella y su hermano pudieran crecer, más allá de la ayuda de su familia, por supuesto. Vamos a una pequeña pausa y vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa hoy
en la municipalidad donde estuvo el intendente Luis Castellano, Miriam Villafañe y Diego Lanzotti, para conocer la realidad hoy epidemiológica. Comedor El Tato, el rey de la mamona. Mesa de fiambres, variedad en platos calientes, parrillada, pollo. La mejor calidad y atención. Comidas para llevar, cumpleaños, aniversarios. Y no te olvides, los miércoles, día de pescado. Comedor El Tato en sus 3 direcciones. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas invirtiendo en la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Haciendo la revisión técnica vehicular, te cuidas vos y a tu familia. Parrillada Celeste en el Salón del Aeroclub. Vos elegís la opción que más te guste. Llamando al 1551-8562, lo pasás a buscar, te lo llevamos a domicilio o haces tu reserva para cenar en el comedor. 3 opciones para disfrutar de la más completa y sabrosa parrillada de Rafaela. Abierta de martes a domingo por la noche. También el domingo al mediodía. Se está solicitando a las personas que han solicitado el turno por alguna comorbilidad, deben presentar la declaración jurada, firmada por la persona, por supuesto, que va a acceder a la dosis, de que presenta esa comorbilidad o el certificado médico de esa enfermedad. En el día de la fecha se está exigiendo y toda persona que tenga un turno por comorbilidad tiene que presentarlo. El modelo de la declaración jurada está en la web, así que pueden bajarla y quienes la lleven ya confeccionada es mucho mejor para nosotros porque acelera los tiempos. Lo último que quiero decir es que desde la Secretaría de Desarrollo Humano continuamos con un trabajo importante, quizás silencioso, pero no menor, que es asistiendo a muchísimas familias que deben cumplir el aislamiento por ser caso positivo de COVID y hoy no pueden sustentarse solo porque son personas que trabajan de forma independiente y lo estamos haciendo a diario a través del programa Estamos Cerca, un programa que habíamos creado el año pasado apenas comenzó la pandemia y hoy a través de este programa tenemos varias cuadrillas que realizan el trabajo. Diariamente asistimos aproximadamente a 40 familias que atraviesan esta situación. Por supuesto que como en todas las etapas de la pandemia, la responsabilidad individual que implica una repercusión comunitaria y social es clave en esto. Por lo tanto, si el gobierno provincial está asignando turnos a personas con comorbilidad de 18 a 60 años y se anota gente sin esta afección, genera todo un sistema de control que es muy difícil. Nosotros, como les decía recién Miriam, estamos implementando junto con el gobierno provincial el tema de la declaración jurada. También esto puede ser violentado, como también un certificado médico. O sea, uno puede ir siempre por el lado individual y olvidarse que le está quitando a otro la posibilidad de vacunarse. Esto está claro, como también estuvo claro en todo el tiempo de la pandemia la necesidad de que lo individual y los cuidados debían ser clave, no solamente para nuestra vida, de hecho, para nuestra vida primero, pero también para la vida del otro. Nosotros estimamos que
las medidas de restricción fuerte que se tomaron a nivel nacional y provincial van a estar dando resultados en los próximos días. Nosotros esperamos que esas medidas puedan empezar a mostrar alguna bajante en los casos a partir de la semana próxima. Igual, antes de que eso pueda repercutir en el sistema de salud, todavía falta todo un tramo. Por lo tanto, no veo que haya hoy todavía posibilidades de ninguna apertura. Por lo menos, yo te diría de como mínimo entiendo de que tanto el gobierno provincial como lo que estamos conversando con el resto de los municipios sería seguir todavía en por lo menos una semana más veo con este esquema de restricciones actual. Bueno, esto lo que decía el intendente ha pasado, ¿no? Porque vivillos hay siempre, ¿no? Es importante que aquellos que tengan alguna patología se puedan vacunar antes, pero algún vivo se dio cuenta y dice, bueno, pongo que tengo algo y me vacuno antes. Acá en Rafaela se han conocido muchísimos casos, de gente que tenía 45, 48 años y puso hipertenso o, no sé, tuvo neumonía o soy diabético y se vacunó antes. Y eso lo hicieron saber en los grupos de amigos. Y hubo amigos que dijeron, ¿pero por qué te vacunaste antes? Y bueno, atención con esto, ¿no? Estamos perjudicando verdaderamente a aquellos que tienen necesidad de vacunarse. Es una vergüenza. Por eso, a partir de hoy, declaración jurada, que también se puede mentir, o un certificado médico, como dijo el intendente, también se puede fraguar, o un médico estando de acuerdo. Lo último que le digo, hoy Perotti abrió sobres con las ofertas para que Ataliva cuente por primera vez con un sistema de desagües cloacales. La importancia que tiene eso, la importancia, cambia la calidad de vida de toda la población, tiene un presupuesto de más de 198 millones, es una localidad que queremos fortalecer desde la provincia para generar el arraigo de sus pobladores. La semana que viene vamos a hablar del nuevo espacio político que tiene el gobernador de la provincia. Pero eso va a ser el miércoles. Gracias, a cuidarnos, a disfrutar de la vida. Este sábado y domingo otra vez confinamiento estricto. Gracias al señor Combina, gracias a Darío, gracias al señor Porta. Nos encontramos el miércoles en Conceptos 21 horas, el viernes en Debate 22 horas. Y recuerde, como le gustaba decir a un amigo que ya no está, pero siempre, siempre está conmigo, nunca bajen los brazos aunque le piquen las piernas. Chao.